de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita de Dios. Vamos a continuar la serie de la soberanía de Dios y hoy vamos a estar aprendiendo algo muy importante para nuestras vidas y saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Es que entendemos esto como la soberanía de Dios en tu vida. Así es que esta mañana va a estar un mensaje muy importante que necesitamos conocer en nuestras vidas para estar seguros del Dios que hemos creído y que sabemos que Él tiene todas las cosas en control. Así es que regreso con el mensaje de la bendita palabra de Dios en la soberanía de Dios y el propósito que Dios tiene en tu vida. Se va a pelear contra él. There's no one who would dare to fight him. Saúl, siendo un joven, se ofrece para pelear con el gigante, contra el gigante. David Offers to fight him. David se prepara y va al rey y le dice: yo voy a pelear por He él. goes to the king and says, I'll fight for him. Que el corazón de nadie desfallezca, rey. That no one's heart will Yo voy fail. a pelear con él. I'll fight with him. ¿Por qué, hermanos, sentía él eso? Why did he feel this? Dice la Biblia que desde que lo ungieron para rey, The word of God says that from the time he was el anointed as king, Espíritu de Dios estaba the sobre Spirit él. of God was upon him. ¿Entiendes eso? Do you understand that? Cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador You personal, accepted Jesus Christ as your personal Dios te Savior. salvó, te cambió, te hizo una nueva God saved you, changed you, persona. made you a new person, Él puso su espíritu en ti. and placed His Spirit within you. Entonces ahora el espíritu de Dios estaba en David. Now, God's Spirit was within David. Y lo que él hacía lo hacía bajo la inspiración de Dios. And what he did under God's inspiration. Entonces él miró al gigante So he looked at the giant y él usaba la onda para matar conejos and o was ahuyentar los lobos. he used a slingshot to scare away the wolves or to kill rabbits. Y él lo calculó y lo dio tan grande. Dice: a este no le fallo. He said, I won't miss this guy. Donde le tire, le doy. Wherever I shoot, I'm going to hit him. Pero más en el cambio los demás soldados le tenían miedo. However, the other soldiers were afraid of him. David ese día se consolida como uno de los mejores soldados del rey Saúl. David did this consolidated as one of Saul's best soldiers. Pero esto, en lugar de serle bendición a David, But instead of being a blessing for le David, fue de maldición. turned out to be a curse. Porque cuando las mujeres cantaban, cuando los soldados regresaban, When the women sang upon the soldiers' return, decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. they were saying, Saul has killed his thousands, but David his tens of thousands. Y Saúl se enojó, And hermano. Saul became angry. Y odió desde ese momento a David. And from that moment, he hated David. Déjame decirte algo. I want to tell you this. Dios te ha escogido God has chosen you, y Dios tiene un propósito para tu and vida. God has a purpose for your life. Pero muchas veces no conocemos, no But many entendemos. times we don't understand and we don't know. Dice que Saúl se hizo enemigo. It says that Saul became David's enemy. Dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David. Fíjense esa expresión, hermanos, que él miraba a David, que Dios estaba con él y que su hija Mical lo amaba. When Saul realized the Lord was with David and that his daughter Michal loved David, Tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Saul became still more afraid of him and he remained his enemy the rest of his days. Las gentes van a ver que Dios está contigo. Your enemies will see that God is with you. Van a hablar mal de ti. They will talk bad about you. Van a ser tus enemigos. They will become your enemies. Pero tienes que saber y tienes que entender But you have to know and y understand, tienes que comprender, and you have to comprehend, como dice la palabra de Dios, as the Word of God que a says, los que Dios aman, that those whom God todas loves, las cosas le ayudan para all bien. things work for good. ¿Entiendes eso? Can you understand that? ¿Comprendes eso?
A veces no lo entendemos. Sometimes we don't know it. Y muchas veces nos quejamos, Señor, pero ¿por qué And we say, esto? Lord, why this? Y a veces nos defendemos y queremos despedazar a otros. And we want to defend ourselves and tear other Y a people veces apart. nos hacemos enemigos de las gentes And we become enemies of the people cuando las gentes no tienen ninguna culpa, when the people aren't even at fault. sino son los demonios que están en ellos But rather, the demons that are inside of them para atacar tu vida. are being used to attack your life. Tienes que pensar en eso. You have to think about that. A veces oigo predicaciones en el internet Sometimes I look up messages on the internet y veo la hazaña con que un predicador habla contra otro predicador. and I see the harsh which one preacher Yo preaches digo, against another. pero ¿por qué hacen esto? And I ask myself, why do they do this? No necesitamos hacer esto. We don't need to do this. Si alguien habla mal de ti, If someone talks badly about you, quizá Dios está probando tu then fe. maybe God is testing your faith. Dios está probando tu God fidelidad. is testing your A fidelity ver, ¿cómo vas a reaccionar tú? to see how you will react. ¿Vas a reaccionar con odio? Will you react with hate? ¿Vas a mandar matarlo? Will you order someone to kill that person? Eso no es de un hijo de Dios. That is not the place of a child of God. Tienes que entender, tienes que saber, tienes que You have to comprender understand and to know que hay un porqué que alguien hable mal en contra de ti. that there's a why in that person speaking badly about you. Yo recuerdo de un pastor que hablaba mal de mí. I remember a pastor who would speak badly about me. Y en la televisión pasaba y decía tanta barbaridad de su servidor. He would say terrible things about me on TV. Pues nosotros, hay un programa que también pasaba con el de él. And he had his program as well. Pero nunca en mi vida But never in my life yo hablé mal de él. did I ever speak badly about No, him. dije, no puedo permitir hablar mal de él. I said, I can't allow myself to speak badly about Porque him él no es, hermano. because it's not him. Él no era mi enemigo. He wasn't my El enemy. diablo era mi The enemigo. devil's my enemy. ¿Cómo lo vamos a vencer? How can we defeat him? ¿Mandando a alguien que lo mate? Sending someone to kill him? No. No. ¿Mandando a él que le dé una golpiza Sending someone to beat him up para que se le quite? so he'll stop? ¿Para que se calle? So he'll shut up? No. No. No podemos hacer eso. We can't do that. Él no es nuestro enemigo. He is not our enemy. Él es un ser humano como He's todos. a human being just like Necesitamos us. amarlo y orar We por need to él. love him and pray for him. Y oramos por él. And we pray for him. Y un día And one day, Dios lo quitó. God removed him. No tuvimos nada que ver. We had nothing to do with it. El día que lo quitaron, The day in which he was taken away, yo me puse a llorar. I started to cry. Me puse a llorar delante de todos ustedes. I cried here in front of you all. Yo no podía soportar el daño que se había hecho a su vida. I couldn't support the harm that had come to his life. ¿Entiendes ahora, hermanos? You understand now, brothers? ¿Comprendes? ¿Sabes Do you know que Dios está de tu lado? that God is on your side? Cuando tú sabes esto, When you know la that, vida va a ser más fácil. life will be easier. Porque lo primero que hacemos los cristianos Because the first thing es that lamentarnos, Christians do Señor, ¿por qué me tiene que pasar a mí? is say, Lord, what ¿Por does have to qué, happen to Señor, me? me andan persiguiendo? ¿Por qué me quieren Why they matar? ¿Por qué persecute me? abusan de mí? Why are they coming against me? Y no sabes And you don't know que Dios tiene algo mejor para ti. that God has something better for you. Y cuando muchas veces decimos, Señor, ¿por qué yo? And we say, Lord, why me? Y sabemos por qué. And we know why. Hemos hecho mal, Because we've done hemos wrong. pecado delante de Because we Dios. sinned before Ahora God. recibimos nuestra justa recompensa And we receive our just reward. para que no seamos condenados con el mundo. So we don't be condemned with the Así es world. que Dios nos castiga y So nos God prueba punishes us and He tests us para que agarremos la onda, ¿amén? so that we can Para que estemos correctos come into alignment delante de Dios. before Him. Saúl fue el enemigo número 1 de David. Saul was David's number one enemy. Ahora, quiero que entiendas algo. Now, I want you to understand something. El que Dios tenga todo en control en el plan de Él, The fact that God has everything in control within His plans no quiere decir que tú te vas a quedar dormido ahí a esperar que Dios venga y te saque y te salve y te mueva y hagas cualquier cosa. doesn't mean you're just going to go to sleep and wait for God to rescue you or take you out of the situation. No, No. Dios te da la habilidad God gives you the ability para hacer cosas. to do things. Dios va a mandar personas a tu vida He will send people to your para que life te ayuden. to help you. Dios va a hacer todo lo He'll do posible everything possible para to llevar el propósito que Él tiene para ti. carry out His purpose in your life. Así es que Saúl dijo, tráiganme a David para matarlo. So they said, bring David so I can kill him. Le dijeron a su esposa, ¿dónde está David? They asked his wife, where's David? Y su esposa lo puso ahí una cabeza de vaca o no sé de qué en la cama y dijo, está dormido. She placed a prop in the bed and she said, he's asleep. Ok, se fueron. And they left.
Y la esposa le dice a David, ¿sabes qué? Si no salvas tu vida hoy, mañana vas a ser hombre muerto. His wife tells him, if you don't run tonight, tomorrow you're a dead man. Y David inmediatamente, ¿qué hago? ¿Qué hago? And ¿Qué David's like, hago? what do I do? What do I do? Dice, "Ve, salte por la ventana." Go out the window. Y ahí ponen las sábanas y David se sale por la ventana. He uses the sheet to lower himself and he flees. Se libró de la muerte de Saúl. He was delivered from the death Saul wanted towards him. Tuvo que huir. He had to flee. No dijo, no, Dios me tiene en sus manos. He said, well, I'm in God's hands. No es la voluntad de Dios que yo It's muera. not God's will that I Yo me voy die. a quedar aquí. Or I'm going to stay here. Pase lo que pase, No matter what happens, yo voy a esperar en Dios. I'm going to wait on God. ¿Eso hizo, hermanos? Is that what he did? ¿Verdad que no? No. Dice que huyó. The word of God says that he fled. Cuando usted sale de Jerusalén, When you come out of Jerusalem, inmediatamente entra al desierto. you immediately go into the La desert. gente que se quiere suicidar, That people want to kill themselves, inmediatamente se va al desierto y en unos cuantos millas ya se perdió. they go to the desert and then they're lost. Allá se han encontrado las escrituras de casas, oros, joyas, muchas cosas que la gente se ha llevado, They found many different things that people have taken with them, pero ya no han regresado. but they never came back. David huye, He flees. pero más en cambio Dios, hermanos, le permite usar sus habilidades. However, God allows David to use his abilities. Y miren lo que son las cosas, And hermanos. look how things work out. Usted está leyendo la Biblia conmigo, You're ¿verdad? reading the Bible with me, right? Hace unos días salió que de un rey que había sido malo. Some days ago we read about a king who was a bad king. Y Dios le dijo, ¿por qué este va a ser destruido? Porque ha sido malo. He said, this will be destroyed because he has been wicked. No ha sido como mi siervo David, que fue fiel en todo, He hasn't been like my servant David, who was faithful in all things. excepto en el Except- caso de Urías Eteo. In the case of Uriah the Hittite. Y yo que leo And when I read that, y digo, ¿y las mentiras que dijo al sacerdote? and like, what about the lies he presented to the priest? ¿Y las babosadas que fue a hacer con el rey filisteo? And the foolishness he carried out with the Philistine king? ¿Y el censo que hizo al pueblo? And the census he carried out upon the people? No le contaron. It didn't matter. Dios permitió God allowed que David usara su habilidad for David to use his ability para burlar a su enemigo to mock his enemies y huir. and to flee. Amén. Amen? Y huir. And to flee. Quiere decir, hermanos, What this means que Dios te da el razonamiento, is that God has given you a el reasoning, conocimiento, la the knowledge, sabiduría, the wisdom, para que tú veas el panorama completo So, de cuál es la voluntad de you Dios. can look at the entire big picture. De por sí, hermanos, su visita al sacerdote le costó la muerte a todos los sacerdotes. His visit to these priests cost them their death. Y eso que ocultó la verdad a ese hombre. And he hid the truth from this man. Que si le dice la verdad a él, If he had told them the truth, Dios lo hubiera sido para ellos. God would have saved them. Así es que la razón que David miente a este The sacerdote reason that David lies to this priest es para salvarle la vida. is to save his life. Porque si el sacerdote sabe que David iba huyendo de Saúl, Because the priest knew that he was fleeing from Saul. cuando Saúl llegara a él, no tenía cara para decirle, yo no sabía nada. When Saul would come and ask him, have you seen him? He would say he hadn't seen anything. Y fue como sucedió, hermano. And it's just like it happened. Vino Saúl y le dijo, ¿por qué has ayudado a David? Saul came and said, why have you helped David? ¿Por qué te has puesto en mi contra? Why have you turned against me? Y el sacerdote le dice, yo no sé nada, su majestad. The priest said, your majesty, I don't know anything. Vino a ti David, y vino a mí Did David. David come? Yes. ¿Qué te dijo? Me dijo que tenía un asunto del rey, What did he tell you? He said he's ¿Qué dealing más with te the dijo? news of the king. que necesitaba un arma, What else did he needed a weapon? que con las prisas no había podido traer su arma. That with a hurry he hadn't been able to bring ¿Qué his weapon. hiciste? What did you do? Le di la espada de Goliat. I gave him Goliath's sword. ¿Por qué te has puesto en contra Why de have you mí? turned against me? Él nunca se puso en contra de He él. never turned against him. David trató de proteger a este hombre David tried to protect this y a man todos los sacerdotes. and all the other priests. Pero uno de los criados But one of the servants, de Saúl one of Saul's servants, estaba ahí was there y lo vio. and saw it. Y fue el que llevó el chisme. And he's the one who took the news to Ahora Saul. entendemos el por qué mintió, hermanos. Now do we understand why he Ahora lied? entendemos el por qué hizo eso. Do we understand why he did A this? veces tienes que proteger tu familia, a veces You tienes have que to proteger los tuyos, Protect your family, a veces tienes que yours, proteger la to iglesia protect the church, para no perjudicar a aquellos to not perturb those or que affect te those están escuchando. who are listening to you. ¿Me entiendes eso, Do you hermano? understand this? No le puedes decir, no, en mi iglesia son bien malos, ahí hay pecadores.
como en todas las iglesias. You can say, my church is full of sinners. No puedes decirle eso. You can't say that. Estás perjudicando a la persona que viene Because por you're primera vez a la the person iglesia. who's coming to church for the very first time. Tu deber es darle buen Your testimonio. obligation is to give Tu good deber es testimony, proteger a tus hermanos. to protect your brothers, Tu deber es dar protección a todos. to provide protection to all. Y es por eso que yo entiendo And that's why I understand que Dios no le tomó en cuenta eso. that God didn't take this Pero into ahora consideration. algo peor que esto, amén. But now something worse comes. David dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. That day David fled from Saul and went to Achish, king of Gath. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? But the servants of Achish said to him, isn't this David, the king of the land? Isn't he the one to sing among their dances? Saul has slain his thousands and David his tens of thousands. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. David took these words to heart and was very much afraid of Achish, king of Gath. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. So he pretended to be insane in their presence. And while he was in their hands, he acted like a madman, making marks on the doors of the gate and letting saliva run down his beard. ¿Qué le dice esto a usted, hermano? What does this tell you? Wow. David desconocía el propósito de Dios. David didn't know God's purpose. Quiero que entiendas esto. I want you to understand this. Él desconocía el propósito de Dios, He didn't know God's purpose, pero siempre le fue fiel a Dios. but he was always faithful to God. Siempre estuvo recto delante de He Dios. always walked righteously La before Biblia God. dice, la Biblia lo declara, The Bible says it and declares it. y él siempre tuvo cuidado de no faltarle a Dios. He was always careful not to fail God. Imagínense, hermanos, el cuidado de él. Dice que fue el rey a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, que dice, hasta que yo sepa lo que Dios hará conmigo. From there, David went to Mizpah in Moab and said to the king of Moab, would you let my father and mother come and stay with you until I learn what God will do for me? Él sabía que su papá, su mamá y sus hermanos estaban en peligro, He knew that his parents and his siblings were in danger porque Saúl sabía que Dios había ungido a David como rey. because Saul knew that David had been anointed as king. Y lo primero que hacían los reyes cuando se instalaban And the first thing that kings did when they were era matar installed a todos los familiares was to kill all de su adversario, their adversaries' relatives, sus amigos, sus parientes, sus primos, sus tíos, todos. uncles, cousins, aunts, everyone. David se preocupó por su familia He was concerned about his family. y les dijo, And he told them, no sé lo que Dios quiere hacer conmigo. because I don't know what God will do for me. 20 años 20 years anduvo corriendo. he was fleeing. 20 años estuvo escondiéndose. For 20 years he was hiding. Por 20 años lo anduvo persiguiendo. He was being persecuted for Pero 20 ¿saben years. qué? Dice que Dios estaba con David. But the word of God says that God was with him. Y a pesar de todo, hermano, And besides all of this, se ve en su vida la soberanía de Dios. we can see God's sovereignty working in David's life. Porque tienes que entender algo en el nombre del Señor Because esta you mañana. have to understand something in God's name this morning. Que Dios tenga todo en control The fact that God has everything under no control te quita a ti la responsabilidad doesn't remove your responsibility de serle fiel a Dios. to be faithful to God. Hay personas que dicen, no, yo ya ni me preocupo de mis hijos, ellos son salvos porque Dios me dio la promesa. There are people who say, I won't even worry about my kids because God said he will save them. He's Es faithful tu, to his promise. es tu deber It is your obligation tomar la acción sobre tus hijos, to take action up Sobre over tu your children, familia, over your family, llevarlos al camino del to Señor, take them to God's ways, guiarlos a Dios. to guide them to God. David, su principal motivo era Dios. David's primary motive was God. Él buscaba a Dios a cada momento. He sought God at every moment, Y él peleaba la batalla de Dios. and he fought God's fight. A pesar que andaba huyendo, Despite the fact that he was él fleeing, siempre peleó contra los enemigos de Dios. he always fought against God's Y eso enemies. es algo que tenemos que entender And there's nosotros. something that we have to Que understand, donde estemos, donde andemos, that no matter where we are, tenemos que pelear la batalla. we have to fight the Tenemos battle. que pelear en contra de los We have enemigos to de fight Dios. against God's enemies. Dice la Biblia, The Bible says, dieron aviso a David diciendo aquí que los filisteos combaten en Keila y roban la era. when David was to look, the Philistines are fighting against Keilah and are rooting the threshing floors. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. He inquired of the Lord and saying, shall I go and attack these Philistines? The Lord answered him, go attack the Philistines and save Keilah. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo.
¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? But David's men said to him, "Here in Judah we are afraid. How much more then if we go to Keilah against the Philistine forces?" Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Once again David inquired of the Lord, and the Lord answered him, "Go down to Keilah, for I am going to give the Philistines into your hand." Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado, entrado en ciudad con puertas y cerraduras. Saul was told that David had gone to Keilah, and he said, "God has delivered him into my hands, for David has imprisoned himself by entering a town with gates and bars." Mas entendido David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. When David learned that Saul was plotting against him, he said to Abiathar the priest, "Bring the ephod." Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl tratará de venir a Keila a destruir la ciudad por mi causa. David said, "Lord, God of Israel, your servant has heard definitely that Saul plans to come to Keilah and destroy the town on account of me. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Will the citizens of Keilah surrender me to him? Will Saul come down, as your servant has heard? Lord, God of Israel, tell your servant." And the Lord said, "He will." Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Again David asked, "Will the citizens of Keilah surrender me and my men to Saul?" And the Lord said, "They will." Quiero que entiendan esto, hermanos. I want you to understand this. Cuando nosotros nos encontramos en pruebas, When we find ourselves under test, dejamos de orar, we stop praying. dejamos de tener la comunión con Dios, We stop having communion with God porque nos sentimos oprimidos, because we feel oppressed. porque sentimos que ya Dios no nos oye, We feel that God doesn't hear us. o estamos pasando por una tremenda prueba que ya ni ganas me dan de orar. We're going through such tremendous tests that we don't feel a desire to pray. Estamos equivocados. And we're wrong for that. Son los momentos en que más debemos de estar cerca de They're the Dios, moments in which we should be closest to God. porque vienen cosas peores a nuestras Because vidas. worse things will come to our Y lives. si no estamos en comunión con Dios, And if we're not in communion with God, ¿qué va a ser de nuestras vidas? then what will happen of our lives? Pelea la buena batalla. Fight the good fight. Pelea contra los enemigos Fight de Dios. against God's No enemies. importa en donde te It encuentres. doesn't matter where you find yourself. David consultaba a Dios David consulted y, with God, y Dios le respondía. and God will respond to Saúl him. sabía que lo perseguían y Dios le respondía. He knew Saul was persecuting him, and Y Dios le daba God responded to him, confianza. and God gave him confidence. Y a pesar de que Dios no le decía cuál era su destino, And regardless of the fact that God didn't tell him what his destiny was, David estaba preocupado por eso. David was worried about it. Y su comunión con And Dios his communion with God era cerca de Dios. was to be close to him. Yo quiero que entiendas, mis queridos hermanos y amigos que están esta mañana I want you to aquí, understand, friend and sister and brother who are here this morning, que Dios te hará pasar por pruebas grandes en tu vida, that God will allow you to go through great tests in your lives. que vas a ser probado con fuego You'll be tested with fire, para que tengas una vida correcta delante de Dios. so you live a correct life before God. Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que si tú estás pasando por tribulación, I want to tell you, sister and brother, if you're going through a tribulation, has dejado de orar, if you stop has praying, dejado de leer tu and you Biblia, stop reading your Bible porque no puedes con el problema que hay en tu vida, because you can't deal with the problem in your lives, estás equivocado, then you're wrong. porque Dios quiere hablarte, Because God wants to Dios speak quiere to you. dirigirte, God wants to direct Dios nos you. quiere que se haga el problema peor que lo que ya está. He wants you to come to sit. No quiere que sea el problema peor que como ya He está, doesn't come to a situation worse than what you're in. pero no te olvides de Él. But don't forget about Him. No te olvides de Él. Don't forget about Him. A veces te levantas, ya no tienes fuerzas. Sometimes you get up, you have no strength. Señor, ¿por qué no me escuchas? Lord, why don't you hear me? Señor, siento que tú ya no me oyes. Lord, I feel that you don't listen to me anymore. Pero de todas maneras levántate. But it doesn't matter. Get up anyway. Dios dice que te tiene en sus manos. He has you in His hands. Y nadie va a quitar el propósito de Dios que tiene con tu vida. No one remove the purpose that God has for your life. A veces nosotros hacemos que sea más largo ese propósito Sometimes we make that purpose to be por nuestra prolonged desobediencia. because of our disobedience. Porque si siendo fiel a Dios, Because we're in being faithful to Dios God, trae pruebas a la vida del ser humano, and God brings a test to life of every human being, cuanto más cuando somos infieles, then how much more when we are Dios unfaithful, hará todo lo posible God will do everything possible para que nosotros entendamos su voluntad. so we understand His will. David, hermanos, está tan decepcionado David is so disappointed que dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl.
Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe más de mí y no me ande buscando, más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. But David thought to himself, one of these days I will be destroyed by the hand of Saul. The best thing I can do is escape to the land of the Philistines. Then Saul will give up searching for me anywhere in Israel, and I will slip out of his hand. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Moab, rey de Gad. So David and the 600 men with him left and went over to Achish, son of Maoch, king of Gath. Imagínense ustedes, hermanos, un soldado de Saúl en el ejército de los filisteos. Imagine one of Saul's soldiers joining the Philistine army. Pero David dijo, ahí no me va a buscar, But David said, he won't look for me there porque él está decidido a matarme. because he is determined to kill Yo me. voy a huir, I will me le flee. voy a escapar. I will escape from Él him. hizo todo lo que estaba en su He did habilidad everything within his ability para evitar la muerte, to hermano. avoid death, brothers. Y muchas veces nosotros, en la primera prueba, nos queremos morir. And many times in the first test, we want to die. En la primera necesidad, renegamos de Dios. The first time in need, we push God aside. En la primera ruina que viene a nuestra vida, le echamos la culpa a Dios. The first tribulation, we blame God. Leía por ahí que alguien dijo, nosotros vivíamos bien felices con mi mamá, I was reading somewhere, it said, we live very happy with our mother. pero llegó Dios y todo lo echó a So perder. God came and threw that away. ¿Todo lo echó a perder? He threw all that away. ¿Todo lo echó a perder? He threw all that away. ¿No sabía Dios que esa madre iba a sufrir con esos hijos? Didn't God know that she Malvados. would suffer with those children? ¿No sabía en la sabiduría y la omnisciencia de Dios que esa madre iba a sufrir? Didn't he know that in God's wisdom and omniscience she La would burla de suffer? sus hijos, el menosprecio de sus hijos, The rejection of her children? que cuando fuera vieja le iban a despreciar. That when she was older, sabía Dios they'd be eso? rejected? Didn't God know Pero that? más en cambio el ser humano dice, vino Dios y todo lo echó a perder. However, man says, God came and threw all that away. Dios nunca echa a perder nada. God hermano. doesn't throw anything away. Dios siempre tiene cuidado God is y always, aunque no parece, always has care for you. Él tiene cuidado. He will always care for you. Vamos a seguir. Let us continue. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclán al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y Ciclán, y habían asolado a Ciclán y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se les había llevado al seguir su camino. 1 al 3. Then it happened when David and his men came to Ziklag on the third day, that the Amalekites had made a raid on the Negev and on Ziklag, had overthrown Ziklag and burned it with fire, and they took captive the women and all who were in it, both small and great, without killing anyone, and carried them off and went their way. When David and his men came to the city, behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Verso 3, perdón. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Then David and the people who were with him lifted their voices and wept until there was no strength in them to weep. Las dos mujeres de David, Agiona Jezreelita y Abigail, que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivos. Now David's two wives had been taken captive, Ahinoam the Jezreelitess and Abigail the widow of Nabal the Carmelite. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba en apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por su hija, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Moreover, David was greatly distressed because his people spoke of stoning him, for all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, please bring me the ephod. So Abiathar brought the ephod to David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a esos merodeadores, los alcanzaré. Y él dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this band? Shall I overtake them? And he said to him, pursue, for you will surely overtake them, and you will surely rescue all. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Can you see, brothers? David buscaba en todo tiempo a Dios. David was always seeking God.
Y a veces no le buscamos a Dios cuando más le And necesitamos. sometimes we don't seek God when we need Him the most. Tenemos que buscar a Dios. We have to hermanos. seek God, brothers. Cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, When the tests come to our lives, busquemos a Dios. let us seek God. Cuando alguien nos amenaza, When someone threatens us, busquemos a Dios. let us seek God. Cuando alguien nos hace algo, When someone does something, busquemos a Dios. let's seek God. Es Dios nuestro amigo. God is our Es friend. Dios el que tiene todas las cosas en su He is the one mano who has all things in His para su hands propósito. for His purposes. En el propósito de Dios, In God's will, dice San Pablo, sabemos, Paul says that we know, entendemos, we understand, and comprendemos we comprehend que todas las cosas que le pasan al cristiano that all things that happen to a Christian le serán de bien. will be for good. Sean malas, sean buenas. Whether they're bad or they're good, Dios las va a permitir God will allow them para nuestra vida. in our lives. Ahora, hermanos, hasta este momento, Up until this moment, David desconocía el propósito de Dios en su vida. David didn't know God's purpose in his life. No sé qué va a hacer Dios conmigo. He said, I don't know what God is going to do with me. Saúl va a terminar matándome. Saul is going to wind up destroying me. Mejor me voy con los filisteos. It's better off for me to go with the Philistines. Pero Dios, hermanos, no tardó en ponerlo como rey. But God didn't take long to install him as king. Y ahora como rey, hermanos, tenía toda la riqueza, And now as king, he had all the wealth, todo el poder en su all mano. the power in his hand. El poder militar de David era increíble. His military power was incredible. Sus enemigos le temían His enemies feared him porque tenía un ejército poderoso, because he hermano. had a powerful military. Así es que David ahora goza de la presencia de Dios. So David now enjoys Ya nadie God's lo presence. persigue. No one is persecuting Todo him. está bien. Everything's okay. Pero ahora David deja de orar. But now David stops praying. Ahora David deja de perseguir a sus He enemigos. stops persecuting his enemies. Se queda dormidote en su casa He stays at home sleeping cuando debe de estar peleando la when batalla. he should be in the battle. Se siente cansado y no va a sus He obligaciones feels tired and doesn't fulfill his con Dios y obligations con su pueblo with God and with his people. y duerme en sus laureles. And he sleeps. Y el enemigo no se But the duerme. enemy doesn't sleep. El enemigo nunca se va a dormir en tu vida. The enemy will never fall asleep in your life, El enemigo against your life. siempre va a tratar de engañarte. He will always try to deceive you. Yo quiero que entiendan los jóvenes que me escuchan. I want the young people Los who hear me, jóvenes están yendo a sus trabajos, those who are going to work, una nueva dimensión en sus vidas, starting a new dimension in their empiezan a lives. ganar su dinero They start to earn their money, y es una bendición para and ellos. it's a blessing for them. Pero ahí el enemigo está al acecho. But the enemy is there. Quiero advertir a los jóvenes I want to warn the young que es people muy común aquí en la isla that it's common here on the island que cada 8 días that every week hay un party para los trabajadores que trabajan. there's a party for amongst their Y coworkers. si no sale de uno, sale de otro, sale de otro, sale de And they don't otro. come out of one, they come out of the other. El propósito, The purpose? irse a tomar, To go drink, tener buen tiempo. to have a good time. Y tú como cristiano And as a Christian, tienes que tener mucho ojo. you have to be very attentive. Yo tuve la experiencia cuando llegué. I had the experience when I came. Dice, amigo, ¿te vas a quedar el viernes? They say, hey, you're going to stay on Vamos a Friday? tener carne asada. We're going to have a barbecue. Digo, órale, me voy a quedar. They said, okay, I'll stay. Y me quedé. And I stayed. No, rapidito me incitaron a las, tómese un, amigo. They say, here, órale". drink one. Digo, no, amigo, yo no tomo. I ¿Cómo said, que no, I don't drink. What do you mean you don't ¿Por qué drink? se quedó aquí? Then why'd you stay for? Y quieren que tomar, hermanos, ¿por qué? You got to drink. Yo dije, de eso se trata. I said, oh, so this is what this is about. Ok. I said, Ahora, okay. El próximo viernes, Next Friday? amigo, se va a quedar. They say, you going to stay? No, amigo, thank you. I said, no thanks. Thank you very much. Ya no. No, thank you. Tenemos que ser sabios. We have to be wise. Tenemos que ser entendidos. We have to be Dice understood. San Pablo que sabemos, entendemos, comprendemos. Paul says to understand, to comprehend, and to Entonces, know. es importante So it's important que pongamos los límites that we set limits para no pecar en contra de Dios. so we don't sin against God. Pero David, hermanos, perdió la comunión con Dios. But David lost that communion with God. Dejó de orar, He stopped praying. dejó de pelear. He stopped fighting. Ya no necesitaba a Dios. He didn't need God anymore. Ya Saúl estaba muerto. Saul was dead. Él era rey. He was the king. Y muchas veces esos somos muchos cristianos. And many times that's how many Que nos believers are. sentimos muy seguros y dejamos de We orar. feel safe and we stop Y praying. dejamos de buscar a Dios. And we stop seeking God. Cuando pecó delante de Dios, When he sinned before God, fue el profeta David. the prophet went to David. Le contó la historia de aquel hombre que se robó la ovejita de aquel pobre Told him the story about the man who stole that poor man's sheep, lamb, y la mató para limitar
para alimentar a sus invitados. and killed in order to feed his guests. David, que era un rey justo, se enojó David, muchísimo who was a fair king, was very angry. y le dijo, el que tal hizo debe de morir y pagar el 4 tanto porque hizo maldad. He said, the person who did this is worthy of death and shall pay back fourfold what he's done. El profeta le dice, tú eres ese hombre. Nathan said, you are that man. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Then Nathan said to David, you are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. Dice que se juntaron en Hebrón para ungir a David como rey. They had gathered in Hebron to anoint David as king. Y después vino el pueblo de Israel, las 10 tribus, y vinieron y lo ungieron por rey para que estuviera en Jerusalén. And the 10 tribes of Israel came and anointed him as king over all of Israel. Pero dice la Biblia But the Bible says que fue Dios el que lo instaló that ahí. it was God who installed him as king. Y luego le dice, And then he says, y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. I give your master's house to you, and your master's wives into your arms. I give you all Israel and Judah. And if all this had been too little, I would have given you even more. Si ustedes se dan cuenta en este pasaje, hermanos, If you pay attention to this ustedes passage, van a ver cómo era Dios el que proveía todo para you'll see David. how it was God who provided all these things for Y le David. advierte, And he warns them, tus finanzas van a ser tocadas. your finances will be touched. Tu riqueza Your wealth va a bajar is going to diminish por cuanto desobedeciste a Dios. because you disobeyed Por God, cuanto no tuviste en aprecio mis palabras. because you didn't value my words. Inmediatamente se deja ver, And hermanos. immediately we start to see it. ¿Ustedes se acuerdan que su hijo Absalón lo invitó a una fiesta? You know, so Absalom was invited to a feast. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, que el rey no quiso ir? Remember, the king didn't want to go. Porque le dijo, no, mi hijo, no quiero que te seamos carga y que te seamos mucho gasto. Somos muchos, te vamos a costar mucho. He said, no, my son, we're too many, it would be too expensive. We don't want to burden you. Sus finanzas ya estaban decayendo. His finances were diminishing, Pero cosas peores venían. but worse things were coming. Así es que durante el tiempo que Saúl anduvo huyendo de Saúl, So throughout the time that David had been fleeing from Saul, que no sabía lo que Dios iba a hacer con él, when he didn't know what God was going to do with him, ahora como rey Dios se le presenta y le dice, now as a king, God presents himself and says, van a venir muchas cosas malas a tu vida, many bad things will come to your life, pero todo eso te va a venir por desobediente. but all this will come to you because you have been disobedient. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste esta espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Ahora, hermanos, Dios le reclama a David Now God su conducta. throws his conduct in his face. Eso es algo que a nadie nos gusta. That's something that none of us like. Natán sabía perfectamente esto. Nathan knew that. Por eso cuando él fue a David, That's why when he went to David, fue contándole una historia de otro he went sharing the story para ver cómo David reaccionaba. to see how David would react. Y lo agarró And he caught him. porque cayó. Dijo, ese tiene que morir. He said, because this person has to die. Y él dijo, ese eres tú. Nathan said, you're that man. Y ahí fue cuando él se le vino el teatro abajo. And that's when his world fell upon him. Es verdad, dice. He said, it's true. Pequé delante de Dios. I have sinned before God. El profeta le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Now therefore, the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. Así es que antes el propósito de Dios era que él tuviera guerras, que anduviera huyendo de Saúl, que corriera en contra de los enemigos. So God's will before was that he would fight the battle, he would flee from Saul, that he would fight God's enemies. Pero ahora, hermanos, But now, que era rey,
por su pecado le vendrían todo esto. Because of his sin, these things would now come against him. No tardó mucho tiempo en que su hijo Absalón se levantó en contra de él. Now much time went by before his son Absalom rebelled against him. No tardó mucho tiempo en que su hijo Absalón mató a uno de sus hijos de él. Absalom killed one of his own children. No tardó mucho tiempo, hermanos, en que uno de sus hijos violó a una de sus hijas de él. And that one of his sons raped one of his daughters. No tardó mucho tiempo, hermanos, en que Salomón matara a otro hermano de él. And the Solomon will kill another brother. Y la espada, dice, va a estar en tu contra. And the sword will be turned against you. Y ahora no se puede preguntar, Señor, ¿por qué me viene todo esto? You couldn't say, now Lord, what has all this come to me? ¿Ven ustedes claro, hermanos, por qué? It's clear why. Porque pecaste, Because you sinned. porque hiciste lo malo. Because you did what was evil. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. This is what the Lord says. Out of your own household, I am going to bring calamity against you. Before your very eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will sleep with your wives in broad daylight. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos y a pleno sol. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. But because by doing this you have shown utter contempt for the Lord, the son born to you will die. Ahora vamos a ver, hermanos, la consecuencia que le vino a David. Now let's look at the consequences that came to David. Número uno, sus finanzas fueron tocadas. Number one, his finances were affected. Número dos, hermanos, la violencia no se apartó de su casa. Number two, violence didn't depart from his household. Número tres, Number three, vino maldición a su vida. a curse came against his life. Número cuatro, Number four, tuvo una vergüenza moral, hermanos. he was morally shamed. Todos se burlaron de él porque otro hombre se acostó con sus mujeres. He was mocked because another man was sleeping with his wives. Y todos lo supieron. And everyone knew it. Y número tres, And- y por último, número seis, Finally, vino un espíritu de muerte a spirit of death came a su vida. into his life. Ahora él entendía. Now he understood. Quiero que entiendan algo, hermanos. I want you to understand something. Hace unos días leímos Some days ago we were reading que Jehová se enojó contra el pueblo de Israel that Jehovah was angry against the people of Israel, y que permitió que David contara al pueblo. and he allowed for David to carry the census of the people. Y después dice, y Dios se enojó mucho por lo que hizo David. And God was very angry because of what he had done. Y Dios manda el castigo a David. And God sends a punishment to David. Y David entiende el castigo And David understands it. y esto lo libra del castigo. And this delivers him from the punishment. Dijo, Señor, He said, Lord, yo pequé. I sinned. ¿Por qué están sufriendo estos? Why are the people ¿Por suffering? qué no matas a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mí? What are you killing me, my family, my brothers, my Pero qué house? culpa tiene el pueblo. But the people aren't at fault. Dice que en ese momento Dios lo perdonó. And that moment God forgave him. Y es ahí, hermanos, And it is there en donde David entiende la soberanía de Dios. and where David comes to understand God's sovereignty. Tú no vas a entender la soberanía de Dios You won't understand God's sovereignty hasta que no pases por pruebas, until you have to go through tests, hasta que no te veas en la posición en donde Dios te quería tener. until you find yourself in the position where God wanted you. Entonces, cuando tú estás en la posición que Dios te quiere tener, And when you're in the position that God wants to have you, no te olvides de Dios, don't forget about God. no te olvides del Señor. Don't forget about Him. Hay muchos quizá que querrán estar en tu lugar, There are many who will want to be in your pero place, no están. but they're not. Dios te puso a ti. God has chosen you. Ahora tú puedes decir, no, yo peleé, yo luché, yo hice todo lo que quise. You can Es say, well, I fought a verdad, struggle. And it's true, you did es that. verdad. Tú lo hiciste, You did it, pero Dios lo permitió. but God allowed it. Si Él no lo hubiera permitido, If He had not allowed it, tú no haces nada. you wouldn't do anything. Así es que si has sufrido, has pasado por esto, So if you suffered or gone through this or ha that, sido porque Dios lo ha permitido. it's been because God has allowed it. Para bien o para For mal. good or for bad. Porque te está probando Because He's o testing porque you pecaste delante de or Él. because you sin before Him. Pero tienes que estar agradecido con Dios So you have to be grateful with God de que Dios
te escogió a ti. and that He has chosen you. ¿Cuántos en gloria a Dios How por many say esto? glory to God for that? ¿Cuántos aprecian esto, How many hermano? can appreciate that? ¿Cuántos pueden apreciar a esto? How many can appreciate that? Pasó el hijo mayor de Isaí The oldest of Jesse passed y by, para el profeta dijo, este es el ungido de and the Jehová. prophet was saying, well, this is God's Dice chosen. Dios, este yo lo desecho. God said, I reject this one. Pero después But then te encontró a ti He found you. y dijo, unge a este. He said, anoint this one. Este me va a servir. This one is going to serve me. Y por eso va a pasar por muchas pruebas. And because this, he will have to go through many tests. Pero yo voy a estar con él. But I am going to be with him. Yo no sé cuántos entienden esto. I don't know how many can understand this. Yo lo entiendo I perfectamente. understand it perfectly Yo well. recuerdo cuando nací, hermano, no, recuerdo cuando nací. Me contaron cuando yo nací, I was told that when I was born, no había doctores, there were no doctors, no había epidurios que le dicen para el dolor para mi madre. no epidurals for my mother's pain. No tuve una cama para nacer. I wasn't born onto a Nací en, bed. en el piso, en la I tierra. was born in the dirt. Y nací medio muerto por I was born half tanto dead tiempo que estuve dentro de mi mamá. because I was inside of my mom for a long time. Pero nací. But I was born. Un día me metí a un transformador a picarle con un palo. One day I went to a transformer and started Tenía to como poke it unos with a stick. 4 años de edad. I was about 4 years old. Sentí como que alguien me agarró y me llevó I felt someone grabbing me and y me taking quitó me de ahí. Así and sentí. removing me from that. That's what I felt. Se me quitaron las ganas de estar haciendo eso. It took away my desire to Que want si to do sigo that. haciéndolo, If I kept doing it, me hubiera muerto. I would have died. Pero Dios tenía su mano sobre But God mí. has His hand upon me. Ahora entiendo. Now I understand. Ahora comprendo. Now I know. Ahora sé I comprehend que la soberanía de Dios that God's sovereignty, estaba apartado para servir a Dios. I had been set aside to serve Him. Nunca me canso de darle gracias a Dios. I never cease to thank God. Cada vez que estoy en su presencia, Every time that I'm in His lo primero presence, que le hago, le the agradezco first thing I do is that I thank Him el que Él me haya escogido para and that He had salvación. chosen me to serve Him. El Salmo 139, Psalm 139, el salmista lo entiende. the psalmist understands Así it. es que quiere leerlo conmigo, el Salmo 119. You're going to read it with me. Ok, vamos a leernos We're going to read it verso por verso en inglés y en español verse by verse in English and para Spanish, que sea más fácil. Amén. so it can be easier. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oh Lord, you have searched me and known me. Léalo conmigo para que usted se dé cuenta que es su vida, que es el propósito de Dios que Dios tuvo en Read su vida. it. This is God's purpose in your life. Tú has conocido mi sentar y mi levantar, has tenido desde lejos mis pensamientos. You know when I sit down and when I rise up. You understand my thought from afar. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. You scrutinize my path and my lying down and are intimately acquainted with all my ways. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Even before there's a word on my tongue, behold, O Lord, you know it all. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. You have enclosed me behind and before and laid your hand upon me. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Such knowledge is too wonderful for me. It is too high, I cannot attain to it. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, Verso 10. even there your hand will lead me, and your right hand will lay hold of me. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí, If I say suddenly the darkness will overwhelm me, and light around me will be night, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. even the darkness is not dark to you, and the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to you. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. For you formed my inward parts. You wove me into my mother's womb. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras.
Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. My frame was not hidden from you, when I was made in secret and skillfully wrought in the depths of the earth. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Your eyes have seen my unformed substance, and in your book were all written the days that were ordained for me, when as yet there was not one of them. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. How precious also are your thoughts to me, O God, how vast is the sum of them. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. If I should count them, they would unnumber the sand. When I awake, I am still with you. ¿Cuánto entienden esto, hermanos? How many understand this? A veces le dijimos a nuestros padres, ¿para qué me tuviste? Sometimes you say to your parents, Yo why'd no you te have pedí me? que naciera. I didn't ask to be born. Dios no necesita permiso para nada, hermanos. God doesn't need our permission. Dios no le necesita pedirle opinión a He nadie. doesn't need our opinion. Él tiene todo He has everything controlado. Y si estás He's given aquí, you. And if you're here, es por su soberanía. it's by His sovereignty, Él te quería aquí. because He wanted you here. Él te quería aquí. He wants you here. ¿Y sabes una cosa? You know something else? No ha terminado contigo. He has not yet finished with you. Cuídate. No pierdas la comunión con Be Dios. careful. Don't lose your communion with God. No te duermas en tus laureles. Don't fall asleep in No your bed. imites a David. Don't imitate David. Mientras él no supo el propósito de Dios, Well, he did not know God's purposes. anduvo peleando y luchando. He was fighting and struggling. Cuando Dios cumplió su When propósito, God fulfilled His purpose, él le faltó. He failed him. Dejó de orar. He stopped Dejó praying. de hacer la guerra. He stopped going to Que battle. no te pase eso a ti. Don't let this happen to you. Dios no ha terminado con nosotros. God has not yet finished with us. Todavía hay más pruebas. There's still more tests. Todavía hay más tribulaciones. There's still more tribulations. Vendrán. They will come. Pero quiero que sepas But I want you to know que muchos hubieran querido ser ungidos como rey, that many would have wanted to be anointed as king, pero no fueron. but they weren't. Pero tú fuiste But you were. elegido por Dios. You were chosen by God. Y no importa las condiciones en It que doesn't matter nacimos, the vivimos y nos conditions desarrollamos. in which we were born and developed. Dios siempre tiene un cuidado God maravilloso de has always nosotros. had a marvelous care over our Dice David, lives. me quedo maravillado. David said, I am amazed. Estoy maravillado de tu I poder. am amazed at your power, Porque mis ojos, mi embrión vieron tus ojos. because your eyes saw my Porque tú me unformed conocías substance. antes de que naciera. Because you knew me before I was born Y me habías escogido and had chosen me, para que yo fuera elegido por ti. so that I would be chosen by ¿Cuántos you. dan gracias a Dios How many por give esto? God thanks for that? Quiero que entiendas esto en el nombre I del want you to Señor. understand this in the name of the Cuando Lord. no conocemos la soberanía de Dios, We don't know God's sovereignty. le echamos la culpa a fulano, a We blame sultano, a that person mengano or the other de nuestros sufrimientos. because of our suffering. Y muchas veces no sabemos Many times we don't know que es el resultado de nuestro pecado. that it is a result of our sin. Y los que no han pecado, And those who have not es el sinned, resultado de que Dios los está it's a probando. result that God is testing you. Asegúrate Be sure de si Dios está probando, that if God is testing you, asegúrate si tú has faltado a Dios. make sure you haven't failed God. Y grita como David. And shout like He David. pecado delante de Dios. I have sinned He before hecho lo God. malo delante de I've done Dios. what is evil. Por favor, Señor, ten Please, Lord, misericordia. have mercy. Y Dios tuvo misericordia. And God had mercy. Y dijo, nadie fue tan fiel como mi siervo And said, David. no one was as faithful as my servant David. Wow. Que eso digan de ti, That this could be said of you, que eso digan de mí, that it could be said of me, será un gran privilegio. it would be beautiful. ¿Entendemos el Do we propósito de understand the Dios? purpose of God, brothers? ¿Entendemos lo que Dios quiere con Do we nosotros? understand what God wants with us? Vamos a continuar esta serie. We're going to continue this La series. próxima semana Next week, estaremos viendo la soberanía de Dios we take a look at God's sovereignty en el sufrimiento. and suffering. Ahí vamos a ver. That is where we will Pónganse de see. pie. We ask that you please stand. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Este día ha sido un día muy especial en la vida de su gran alabanza, porque hoy hemos aprendido algo muy importante en nuestras vidas, algo que quizá
Muchas veces desconocíamos cuál era el propósito de nuestras vidas, así como David no sabía cuál era el propósito de su vida. Nosotros sí sabemos cuál es el propósito de nuestra vida, y el propósito de Dios en nuestra vida está dentro del plan bendito de nuestro Dios. Sea para bien, sea para mal, Dios tiene en control todas las cosas de nuestras vidas, y eso es un descanso. Esa es una bendición, poder depender de un Dios que tiene todas las cosas en sus manos, pero sobre todo de la elección que Dios hizo en tu vida. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal y Él te ha ungido como uno de sus ungidos de Dios, y tú sabes que Dios ha llamado tu vida para un propósito, dale gracias a Dios y no pierdas ese propósito que Dios tiene para tu vida, porque algunos de ellos perdieron ese propósito, como el rey Saúl perdió el propósito que Dios tenía para su vida. Pero tú tienes que entender eso, que cuando Dios te ungió para que le sirvieras, para que fueras su hijo, lo hizo porque había un propósito en tu vida. Eso es muy importante que tú lo puedas entender y sepas que es Dios el que tiene en tu vida el propósito. Es importante que entendamos entonces en esta mañana que Dios quiere hacer en nosotros su voluntad, y para hacer su voluntad nosotros estamos en su voluntad, porque Él nos escogió para ese propósito. ¿Por qué no oramos a Dios esta mañana y le pedimos al Señor: Señor, tú me escogiste, Señor, tú me compraste con tu sangre, Señor, yo fui elegido entre muchos para servirte, y eso es un gran privilegio. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y entre eso estás tú. Pero si no eres escogido de Dios y tú no has tenido la experiencia con Dios, en esos momentos haz una decisión por el Señor. Busca a Dios, pídele a Dios su dirección. Yo voy a orar por ti y vamos a pedir que Dios haga misericordia y te dé la dirección para que tú la encuentres y seas de los escogidos de Dios. En el plan de Dios está tu vida, pero tú necesitas acercarte a Dios. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo no te conozco como mi Salvador personal, pero quiero conocerte. Hoy he escuchado en tu palabra que hay un propósito en mi vida y yo quiero que lleves a cabo ese propósito, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pido que tú me dirijas, que tú me guíes, que tú me guardes y que hagas misericordia de mi vida. Estoy en tus manos, Señor. Úsame en tus manos. Ayúdame, Señor, y guía mi vida. Yo quiero servirte y quiero estar en el propósito que tú tienes para mi vida. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a continuar esta serie porque hay muchas cosas que necesitamos aprender de Dios. La próxima semana tenemos un hermoso mensaje que no queremos que te lo pierdas. Así es que te esperamos la próxima semana aquí en el mismo canal. Te esperamos en la iglesia. Si no tienes una iglesia, ven al Centro Cristiano Su Gran Alabanza y sé parte de la familia de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.